sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor, este lunes 7 de noviembre del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunos titulares porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom, el INAME, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de nuestro país. Advierte que se ha formado la tormenta subtropical Nicole al noreste de Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora. Este sistema no representa riesgo para Venezuela. Lo que sí ha tenido consecuencias son las recientes precipitaciones. De hecho, para hoy se prevé nubosidad convectiva asociadas a lluvias o chubascos acompañados con descargas eléctricas en las áreas del Zulia, los Andes, costas de Falcón y Miranda, Amazonas, Bolívar y el Esequibo, el resto del país con nubosidad fragmentada y zonas despejadas. A propósito de la tormenta que tenemos en nuestro país, me refiero a la tormenta política, saben ustedes, se ha anunciado el reinicio de las negociaciones entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria. Estados Unidos, dice el Diario de las Américas, autorizaría el uso de fondos para hacer frente a la crisis humanitaria. La reanudación de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, integrada por un sector de la oposición que estaba pautada para el 5 de noviembre en Ciudad de México, fue pospuesta a solicitud del oficialismo para mediados de noviembre. Y, entre otras cosas, algunos analistas aseguran que esto ocurriría después de las elecciones intermedias. De hecho, la agencia Bloomberg daba por hecho esta situación. Negociación de México se reanudarían luego las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Eso va a ocurrir mañana, 8 de noviembre. El régimen de Venezuela y los partidos de oposición están listos para iniciar las negociaciones políticas después de las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos. Unos comicios, por cierto, que según algunos analistas podrían determinar las relaciones de ese país con Venezuela. Y todo esto con la intermediación, por cierto, ahora del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en teoría, dice el colombiano, le pidió a Maduro garantías para la oposición en las elecciones. De todo esto se va a hablar esta semana en el marco de una actividad en París, en Francia. Y uno de los temas fundamentales tiene que ver con los presos políticos. Esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, además de otras aristas de este tema. Nos acompaña Sebastiana, especializada en la fuente militar, escribió en varios portales informativos. Sebastiana, te agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenida, buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti, para la audiencia. Pues mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca de este artículo. El último, me parece que has escrito en portales como Infobae. Allí mencionas un informe presentado ante la CPI que involucra a 11 funcionarios militares por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Yo te pedí un comentario porque, insisto, esto de hacer una transformación institucional en Venezuela supuestamente y el destino de los presos políticos será motivo de discusión en el marco del reinicio de negociaciones en México. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. A ver, es bien interesante este informe que realmente no publicamos el informe. Lo que hicimos fue una entrevista a Ignacio Hoptis, que es un abogado que fue el que liderizó este grupo que investigó a varios funcionarios que han sido señalados
por fuentes que ellos tuvieron directas, según él explicó, y que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Fíjate, María Alejandra, es importantísimo algo que este abogado señala, y es que el informe lo vienen realizando desde hace 2 años. Entre otras cosas, han entrevistado a más de 50 personas. De eso sacaron como conclusión, por lo menos hasta ahora, porque dicen que van a seguir investigando, a 11 funcionarios de la DGCIN, de los cuales no hay duda que aparecen en muchos testimonios que han cometido crímenes de lesa humanidad. Este abogado Hopkins nos decía que es bien importante precisar esto, porque ellos, digamos, como que hicieron una selección, escogieron, filtraron y se encontraron que en estos 11 casos hay evidencias bien importantes que los conducen a llevar este informe a la Corte Penal Internacional para colaborar con la Fiscalía de la CPI en la investigación sobre el caso Venezuela. Bueno, nos llama la atención, Sebastiana, esta iniciativa, como tú dices, de la Clooney Foundation for Justice, porque, entre otras cosas, tú mencionas que el informe, y me corregirás si me equivoco, fue presentado el 31 de octubre ante la Corte Penal Internacional, coincidió con la decisión del fiscal o el comunicado del fiscal Karim Khan el 1 de noviembre pidiendo autorización para continuar investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. Yo te pediría un comentario sobre este tema en primer lugar y el peso específico que tiene esta información que han documentado en esta fundación. Te escuchamos. A ver, yo creo que fue realmente coincidencia, porque casualmente después que hicimos esta entrevista con Ignacio, él ese día salió casualmente la información desde la CPI anunciando la decisión de que ellos solicitaron continuar la investigación sobre Venezuela. Hay un hecho importante. Fíjese, la investigación sobre el caso Venezuela está de alguna manera en stand-by o paralizado, porque Venezuela, una vez que el fiscal Karim Khan anunció los hechos que podían evidenciar investigación de delitos de violación de derechos humanos en Venezuela, la Fiscalía venezolana pues le dijo a la Corte Penal Internacional o el gobierno venezolano que no hacía falta, que esa investigación la estaban llevando a cabo en Venezuela, que se estaban enjuiciando a los violadores de derechos humanos, pero no presentó ninguna prueba de eso. Y pues lo que han hecho es tratar de posponer realmente la investigación. Por eso este informe, que a mi juicio es, digamos, me indica que puede ser serio, que tiene realmente intención, porque además lo preparan abogados que se han especializado en este tipo de defensa de víctimas, y que no solamente están enfocados en el caso de Venezuela, sino en varios países donde hay violación de derechos humanos y delitos, crímenes de lesa humanidad, de que ellos puedan demostrar que Venezuela, o que estos funcionarios en particular, porque en eso ellos hacen mucho énfasis, que más allá de la generalidad de que haya sido la Dirección General de Contrainteligencia Militar o el Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN o la Fuerza de Acciones Especiales FAES, quieren ponerle nombre y rostro a cada uno de los señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, y en este caso a 11 militares que no mencionaron, pero que aparecen en ese informe presentado ante la CPI.
Quería preguntarte, porque efectivamente tú le preguntas si se puede saber los nombres de estos agentes investigados a este investigador de la Fundación Clooney. Él te dice que no, sin embargo, asegura que son funcionarios de rango bajo, medio y alto. Y yo te pedí un comentario, Sebastiana, porque otra vez es una coincidencia con la comunicación del fiscal, donde advierte que ningún rango medio o alto está siendo investigado, al menos en Venezuela, por presuntos delitos de lesa humanidad. Te escuchamos. A ver, María Alejandra, en esto quiero ser bien enfática contigo y con la audiencia tuya, es que no hay duda que en Venezuela se han cometido delitos graves de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Lo tenemos en la violación al debido proceso, torturas físicas y psicológicas. Yo insisto en el caso de una fuente que para mí es importantísima, como es la fuente militar, que además he podido investigar y seguir el caso de los militares presos por razones políticas, y puedo decir sin lugar a duda que el Estado venezolano no ha hecho ningún esfuerzo, ningún intento por tratar de disminuir por lo menos lo que a la violación de derechos humanos se refiere. Ahí tenemos casos específicos. El de los comandantes, particularmente Igber Marín Chaparro, el del capitán de navío Luis de la Sota. Yo creo que son casos emblemáticos el hecho de que un alto oficial como el general Raúl Isaías Baduel haya sido, no haya tenido juicio, haya permanecido varios años preso y haya muerto en prisión. Pero además de eso, es que los nombres de los torturadores es recurrente, María Alejandra. Y es tan evidente, por ejemplo, yo creo que uno de los nombres, yo no sé quiénes están dentro del informe que presentó la Fundación Clooney, pero sí le voy a decir algo. A mí no me cabe duda que uno de los nombres que debe aparecer, si no en ese o en cualquier otro informe, es el caso del director de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y me refiero al teniente coronel Granco, porque el caso de él, como el caso de otros funcionarios militares, el caso de Franco Quintero, por ejemplo, ha sido evidentísimo dentro de la DGCIN en la comisión de delitos contra presos, que además muchas veces están en estado de absoluta vulnerabilidad. Y más atroz aún, es que no solamente comete violación de derechos humanos contra los que están presos, sino además contra sus familias. Es decir, es una doble tortura. Yo sé, María Alejandra, de casos específicos de testimonios que hemos recogido de esposas, de esposos, de hijos, tanto mujeres, niñas como niños, que han sido amenazados por estos funcionarios. Así que yo creo que no hay duda de lo que está ocurriendo en Venezuela en relación con violación de derechos humanos, y la estrategia del Estado venezolano es sencillamente ganar tiempo y que estos violadores de derechos humanos no sean para nada sancionados. No hay uno solo hasta ahora de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a nivel nacional que esté preso o por lo menos juzgado por delitos de violencia y de tortura. Creo que a excepto de alias El Gavilán en el estado Apure, que está preso por el caso de la tortura y el asesinato de un funcionario del 6CPC, no hay otro funcionario de peso de la DGCIN que esté detenido en Venezuela. Sebastián, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera precisar esto que mencionas en la conversación con este investigador de la Fundación Clooney, Clooney Foundation for Justice. Él es Ignacio Hoptis.
Tú le preguntas, bueno, ¿por qué no menciona nombres si en el informe de la misión de determinación de los hechos de Naciones Unidas, bueno, se establecen las distintas cadenas de mando? Me refiero al documento sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, que habla de las estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno. Al regreso, quisiera tu comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología Especializada, con un tratamiento integral, te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas: cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de los presos políticos en nuestro país, en lo cual toma especial relevancia, insistimos, en el marco de un posible reinicio de negociaciones en México. Era uno de los temas, me refiero a los derechos humanos, que aunque de una manera muy genérica, figura en el memorándum de entendimiento que se firmó ya en 2021. Saben ustedes, cuando se inició esta iniciativa con la participación de la comunidad internacional y, bueno, se plantea el posible reinicio de estas negociaciones en momentos en los cuales el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pide a la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte autorización a continuar investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Nos acompaña Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar, quien acaba de publicar un artículo con detalles de un informe elaborado por una organización independiente, la Fundación Clooney, Clooney Foundation for Justice, que habla justamente acerca de la situación en Venezuela. Y yo te dejaba una inquietud, Sebastiana, sobre los detalles. Porque, entre otras cosas, la misión de determinación de hechos, lo comentamos antes de hacer la pausa, sí habla de los nombres, establece, bueno, las posibles responsabilidades, obviamente, en el marco de sus atribuciones. Sin embargo, este investigador con el cual tú conversas omite los detalles. Yo te pediría un comentario y agregaría
Otra inquietud, a propósito de lo que comparto con la audiencia, tu expectativa en lo personal sobre esta discusión en materia de derechos humanos, tomando en consideración la gravedad de lo que sabemos está ocurriendo en Venezuela y la posibilidad cierta de establecer responsabilidades en el marco de estas negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Maduro. Te escuchamos. A ver, María Alejandra, yo quiero rematar por lo más sencillo, que es estas conversaciones de un acuerdo entre el gobierno y la oposición con intermediación de un país extranjero, de otro país. Yo creo que si algo no deja duda, que en Venezuela hay violación de derechos humanos, porque además se están utilizando a personas como elementos de intercambio. Es lo que ha ocurrido, no solamente esta vez, varias veces entre sectores de la oposición y el régimen venezolano. Y lo digo por una sencilla razón. ¿Cuándo empezó en Venezuela a usarse el delito específico de traición a la patria? Durante el gobierno de Nicolás Maduro. Creo que antes yo hice una investigación al respecto y encontré un caso por allá, no sé hace cuántas décadas, muchas décadas, de alguien que había sido señalado por traición a la patria. Pero este delito, que ahora es súper común de utilizar en los tribunales militares, en los tribunales de antiterrorismo y en cualquier tribunal del país que le quiera aplicar ese delito, es porque además tiene muchos años de prisión. Mi pregunta es, ¿por qué, si en Venezuela no hay violación de derechos humanos, no se están utilizando a los presos para una negociación? Si no se está utilizando a los presos, o si en Venezuela no hay presos políticos, como dicen muchos sectores del propio chavismo y del gobierno nacional, entonces, ¿por qué están en una mesa de negociación? Bueno, porque sencillamente sí hay presos políticos en Venezuela, sí se están violando los derechos humanos de muchos presos políticos en Venezuela, sí se han sometido a tortura y hay muestras y evidencias de eso. Presos que han muerto en cautiverio, presos que han muerto después de ser sometidos a tortura. No solamente tenemos el caso del capitán de corbeta, tenemos al funcionario del 6CPC, que fue evidentísimo la tortura cuando él mismo incluso se lo manifestó a sus propios compañeros del 6CPC, el miedo que tenía en ese momento a que estaba siendo torturado cuando fue presentado ante esta delegación en el estado Apure. Y al día siguiente, pues, murió. Ahora, yo creo, María Alejandra, que algo que es perverso es jugar con la vida y con la libertad de la gente. Y este gobierno está haciendo eso. Y lo más grave aún es que no solamente es que lo están haciendo en el caso de las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, es que lo acaban de hacer con el caso de los Estados Unidos y Venezuela, con la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, que habían sido enjuiciados ya por narcotráfico, y el caso de la liberación de los ejecutivos de Citgo. Entonces, yo creo que eso es evidente de lo que está ocurriendo en el país en materia de violación de derechos humanos. Ahora, sobre la posibilidad de que esto sea motivo de discusión, Sebastiana, porque ahora que te escuchaba, recordaba, por ejemplo, un caso emblemático, el de General Baduel. Una cosa, es decir, que clama al cielo, además, un proceso cuyos detalles hoy conocemos gracias, entre otras cosas, al último informe publicado por PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, sobre la muerte lenta de este oficial, quien hoy sabemos que producto de una cirugía clandestina probablemente falleció. Pero yo te pediría un comentario, porque esto figura en este memorándum de entendimiento que se firmó en 2021. Me refiero al tema del Estado Constitucional de Derecho y esto de la renuncia a la violencia. Bueno, es decir, tomando en consideración que posiblemente se cometen delitos de lesa humanidad en nuestro país, ¿qué expectativa tienes tú en lo personal, en el marco de estas
negociaciones y lo que podría ocurrir no solo con los presos políticos, sino con los responsables de los hechos gravísimos, de los crímenes atroces que han ocurrido probablemente en nuestro país. Te escuchamos. Pues a ver, yo no quisiera decir esto, pero la verdad es que yo soy sumamente pesimista en relación a que pueda haber algún resultado positivo, por lo menos para los presos políticos. Creo que no hay ninguna voluntad política por parte del Estado venezolano y creo que la oposición está demasiado debilitada como para poder colocar condiciones en esa mesa de negociación. Creo que eso no pasa de ser un saludo a la bandera, pero ojo, eso no significa que yo no crea que hay otro factor que influye, y no me estoy refiriendo en este caso específicamente a la Corte Penal Internacional, que eso va a venir en su momento. Yo más bien creo que me voy a referir a esto interno que está ocurriendo dentro del gobierno y dentro de los factores del polo patriótico, la pelea de gallinas, de perros que tienen allá adentro, entre varios sectores del chavismo peleándose por el poder. Entonces yo creo que, bueno, es sin duda importante lo que pueda suceder en esa mesa, pero la verdad no me hago tantas expectativas. Y un asunto final, María Alejandra, creo que este informe de la Clooney de la Fundación Clooney es determinante por una razón. No importa que no digan los nombres. Yo creo que los que están ahí, que son abogados, sencillamente al decir que han encontrado elementos es porque los hay desde el punto de vista legal. Cuando hablas de una guerra interna del chavismo, ¿a qué te refieres? Más allá de lo evidente, lo que puedas compartir con nosotros, Sebastián. Bueno, que hay un enfrentamiento interno, no es reciente, pero ha ido creciendo. Yo creo que la pelea por el poder, ante la ausencia de una oposición fuerte y coherente, pues las fuerzas internas del chavismo están agarradas por los moños, como diríamos en mi pueblo, y sencillamente esta pelea interna de cuotas de poder, pues creo que va a arrojar algún resultado, sin duda, porque no hay manera de que estos dirigentes del chavismo puedan seguir conviviendo como lo han hecho hasta ahora. Hay rebeliones en las bases, en los sectores medios del chavismo y por supuesto también en los sectores altos. Así que digamos que yo no es que crea que Maduro está demasiado fuerte y que se va a quedar en el poder, no, de ninguna manera. Al contrario, yo creo que mientras más fuerte parece en estos momentos es porque más débil está. Sebastián Barraez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, como siempre, periodista especializado en la fuente militar, ofreciendo detalles acerca de este informe, la conversación que sostuvo con un investigador de la Fundación Clooney, un informe presentado ante la Corte Penal Internacional que involucra a 11 funcionarios militares por presuntos delitos de lesa humanidad. Gracias. Vamos a la pausa, pero regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos con Sebastián Barradas en la última parte de la conversación el impacto de este reinicio o posible reinicio, relanzamiento de las negociaciones en México, la importancia de los presos políticos, el destino de los presos políticos y de la justicia, sobre todo tomando en consideración, bueno, detalles que no son menores, la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de pedir autorización para continuar investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, y a esto sumamos este informe o los detalles del informe que ha presentado la Clooney Foundation for Justice sobre Venezuela, advirtiendo que ha determinado al menos 11 funcionarios militares que estarían posiblemente incursos en presuntos delitos de lesa humanidad. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Ellos han venido publicando algunos editoriales sobre el posible reinicio de la iniciativa de México. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Yo iniciaría la conversación, embajador, a partir de la expectativa que tiene usted en lo personal sobre estos diálogos, tomando en consideración que algunos sectores, digamos, lamentablemente por experiencias pasadas y por la gravedad de los hechos, digamos, que han ocurrido en Venezuela, no le abonan demasiado éxito, pero yo le pediría un comentario inicial de su parte. Lo escuchamos. Sí, tenemos allí problemas. Lamentablemente, no escucho al embajador. No sé si ustedes al aire. No tenemos retorno. Creo que tenemos problemas con el teléfono. Le pido a mi equipo, vamos a pedirle al embajador internamente si está en movimiento, porque está recibiendo nuestra... No, ya estoy, que estaba caminando. Ya estoy. Sí, embajador, le ruego si puede quedarse unos minuticos, no sé en qué lugar está. No, la medida de las posibilidades de su seguridad, quedarse unos minuticos mientras conversamos, 5 o 6 minutos, en el mismo sitio para no perder comunicación. Adelante. Sí, cómo no. ¿Aló? Adelante, embajador. Bueno, sobre lo que estabas comentando, lo que está ocurriendo hoy en día es totalmente diferente a los antecedentes que hubo de lo que se puede llamar diálogo o conversación. Sí, hoy en día, no sé si ustedes lo gracias escuchan, a la intermediación o la mediación de Noruega, esto se ha convertido en un auténtico proceso de negociación, y toda negociación es sistémica. Y fíjate, lo más importante es que las negociaciones en cualquier tipo de actividad siempre tienen una cabeza, y el único que puede declarar o puede decir lo que debe decirse lo hacen los jefes de delegación, y lo hacen generalmente de acuerdo uno con el otro. Algo que hay que notar es que hay dos jefes de delegaciones por el régimen, ¿cómo se llama? Jorge Rodríguez, y por la oposición, Gerardo Blay. Se sabe, aunque no se sabe qué se ha hablado, ni dónde ha hablado, ni nada se ha filtrado, que ha habido durante estos últimos meses una serie de encuentros dentro del marco de esa negociación sistémica en Venezuela. Dicen que hay unas mesas de tipo humanitario y otras de carácter político, pero ha ocurrido, y lo importante es que no ha salido absolutamente nada a la luz pública.
Una negociación en que se sabe lo que se está discutiendo y sale a la luz pública es generalmente la intención de una o de la otra o de la otra parte de abortarla o de afectarla, porque toda negociación es un procedimiento muy reservado en el que simplemente se puede comunicar y comunican ambas partes cuando se ha logrado algún objetivo o algún punto concreto. Ahora bien, ¿por qué sostengo que la negociación va a ocurrir? Oyendo antes a Sebastián Navarra, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Es decir, un régimen que ya tiene 23 años en el poder y un presidente que se reelegiría por tercera vez, plantea efectivamente situaciones complicadas en el seno de su propia organización política, porque no todos están de acuerdo en que sea el ungido sea eterno, o sea, como el caso de Xi Jinping en China, que sí controlaba el buró político o la organización del partido, el congreso del partido. Aquí hay, y antes no se veían, porque prevalecía la solidaridad en los intereses de defenderse frente a los ataques que eran objeto, unidad de criterio, pero se sabía que había divergencias internas. Hoy son notorias. Unos acusan a otros y otros acusan a otros. En fin, se ha abierto una brecha que hasta ahora no había existido. Pero independientemente de ese factor, en que demuestra claramente que hay bandos dentro, así como lo hay en la oposición, lo hay en el régimen. Lo otro más importante es que el régimen está sufriendo de lo que se podría decir una disminución importante de su flujo de caja. ¿Y por qué eso? Porque la guerra de Ucrania le ha cerrado en gran parte sus mercados naturales. Digamos, ya Venezuela produce poco petróleo y lo que produce con impacto económico está orientado hacia China y la India. Y hoy Rusia, con la crisis que tiene hacia Occidente, está suministrando ese petróleo con descuento hasta de $50 el barril. Cosa que si se lo aplican a ellos, se lo aplican a Venezuela. Eso es una disminución significativa. Por otro lado, todas las operaciones de intermediación y de manejo de cómo sacar, a pesar de las sanciones, el petróleo, se los manejaba Rusia. Rusia ahora está en otros problemas y con la prácticamente congelación de fondos de los bancos rusos es otro factor que afecta directamente al gobierno. Y si queremos agregar otro problema que debe preocuparlos, es la revolución, porque es el nombre que se puede darle a lo que está pasando en Irán, que ya va para 9 semanas, y ya no es solamente el caso de que las mujeres se quiten el hijab, sino que el ataque directamente contra la teocracia, y los últimos videos son muy ilustrativos. Vemos a jóvenes por las calles de diferentes ciudades de Irán y viniendo rápidamente y tumbándole la altura que tienen encima de la cabeza los burlados. Entonces, todo eso son panoramas, si no definitivos, pero que hacen muy inciertos, digamos, los puntos de apoyo fundamentales que tenía el régimen. Porque los otros son más que todo liberales. Y también hay que ajustar inclusive la posición de Petro. Petro no solamente exige en su visita, en su reunión con Maduro, que Venezuela se incorpore en el sistema interamericano de derechos humanos, sino que ayer declara abiertamente en un contexto que están en París algunos líderes de los gobiernos de izquierda, digamos, democráticos, dice que Maduro tiene que hacer elecciones libres y comprobables. O sea que puede ser en un cierto fondo, inclusive gobiernos como el de Lula y el de Petro sean otro factor que obliguen a las condiciones que regresan al país en un nivel de institucionalidad. O sea que son muchos factores los que están en juego y evidentemente cada vez son más claras los mensajes de que se va a reanudar la reunión en México y como decía el editorial de Analítica,
si bien formalmente los que están sentados frente a frente son el gobierno y la representación de la plataforma unitaria, quien es el verdadero jugador en este ajedrez tridimensional son los Estados Unidos. Y ellos han dicho muy claro, usted necesita el recurso, sí. Yo puedo liberar sanciones que permitan que tengan recursos y liberar recursos para la parte humanitaria, pero eso no lo va a manejar ustedes, eso lo va a manejar las Naciones Unidas. Bien, agradecemos al embajador Emilio Figueredo por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Nosotros tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso hablamos de otra de las aristas en el marco de estas conversaciones. Un tema que conoce perfectamente Colombia, que tiene que ver con la crisis migratoria venezolana. Más de 2 millones de connacionales residen en territorio colombiano, han huido literalmente de nuestro país. Ya son más de 7 millones de personas. Es que es una cosa, es el éxodo más grande del planeta en este momento, por encima de la migración desde Ucrania o Siria, 2 países que están en guerra. Entendemos que esto también estaría en el marco de esta discusión, sobre todo la posible participación de los venezolanos en el exterior en un eventual proceso electoral en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Decíamos desde el inicio que existe la expectativa sobre el reinicio de negociaciones en México que se reanudarían luego de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, que se celebran mañana, aunque ya se ha desarrollado durante días el voto adelantado en ese país para renovar parte del Congreso y el Senado. Esto va a tener un impacto directo sobre las relaciones, dicen algunos analistas,
del gobierno norteamericano con Venezuela, y en el marco de todas estas cosas está la crisis migratoria, que por cierto se ha vuelto en arma arrojadiza en el marco de esta elección, pero que es real y profunda. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Está ocurriendo, por ejemplo, con los venezolanos que se encuentran en Guatemala. Se trata de María Teresa Romero, embajadora designada por el gobierno interino en este país, internacionalista, y le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Pues un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría un primer comentario, además de información que pueda compartir con nosotros en relación a la crisis migratoria, un tema que no sabemos si forma parte de la agenda principal, pero que sin duda debería ser discutido en el marco de estas negociaciones entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria. Lo que está ocurriendo en Guatemala, como en otros países de Centroamérica, con los venezolanos que se quedaron en tránsito, que buscaban llegar a los Estados Unidos, luego o en el medio de la aprobación de un plan justamente para hacer frente a esta crisis por parte del gobierno norteamericano. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Muy grave, absolutamente grave. De verdad que es muy triste después del 12 de octubre de la decisión de la administración del presidente Biden en Estados Unidos de cerrar la frontera. Hay miles y miles de venezolanos varados y la mayoría pues se quedó absolutamente en la indigencia. No tienen pues, o fueron robados por los coyotes, podían, y realmente están en la indigencia, la gran mayoría. Nosotros allá en Guatemala hemos abierto un operativo con el gobierno de Guatemala, del presidente Yamatei, con las autoridades migratorias para todos aquellos que deseen regresar a Venezuela y que tengan cómo pagarse el pasaje de retorno, porque la verdad es que, bueno, no hay presupuesto que pueda con ese retorno gratuito, ¿no? Pero la gran mayoría, debo decir que no puede, son familias que están en albergues. Nosotros estamos atendiendo a muchas de esas familias, pero otros llegan constantemente de México, porque de México son expulsados a Guatemala. Y además, muchos de los que están en Guatemala, si son agarrados por la policía, son también expulsados, pero a Honduras. Todos esos países están expulsando a los venezolanos al país vecino. Es una tragedia. Y son sus leyes, porque ellos no permiten pues migrantes irregulares. Entonces lo que hacen es que los expulsan al país por donde entraron. En este caso, la gran mayoría o viene de México, de los venezolanos, o viene de México o viene de Honduras. Entonces los expulsan a esos dos países, pero así todos los países de Centroamérica. Es realmente muy triste y yo creo que el régimen de Nicolás Maduro debería realmente hacer vuelos humanitarios para regresar a toda esta gente. También está el problema que muchos no quieren regresar porque se sienten que tienen una vida miserable en Venezuela. Ahora, ¿se ha logrado cuantificar el número de venezolanos que se encuentran en esta situación en Guatemala luego de la aprobación del nuevo plan de Estados Unidos para migrantes de nuestro país? No, es muy difícil. Es muy difícil cuantificarlo. Lo que sí te puedo decir que es la semana pasada, por ejemplo, nosotros logramos que salieran por el aeropuerto de La Aurora 250. Más o menos esa es la cifra que manejamos semanal, ¿no? Más o menos están saliendo 200, 250, pero son migrantes que logran que su familia pues le paguen el pasaje y pueden regresar. Pero los que están, otra cifra que podría compartir es en los 3 albergos que existen en Guatemala, la Casa del Migrante y 2 albergues que son coordinados por la Iglesia Católica.
Hay en unos 110, 120, eso oscila, porque algunas veces unos se van en la noche y ya regresan otros, y donde están las monjitas entre 80 y 90. Pero el origen de estos, el país de origen, es decir, de partida, mejor dicho, porque son venezolanos, el país de origen es Venezuela, que ha provocado la expulsión de 7 millones de connacionales, pero el origen, embajadora, porque hemos escuchado testimonios de personas que han cruzado 6, 7 países con la intención de llegar a los Estados Unidos. ¿Ustedes han logrado determinar esto? ¿La escuchamos? Sí, también. La gran mayoría del origen es Venezuela, pero sí ciertamente se encuentran hasta de Chile. Chile, Perú y Colombia son los países después de Venezuela donde estos migrantes tienen el origen, ¿no? Es un poco la situación, ellos explican que es la situación que encuentran también ahora hoy en día. El gobierno de Petro, por ejemplo, en Colombia, no ha dicho mucho, pero ha cambiado las leyes migratorias. Y entonces ahora no es tan fácil entrar y estar en Colombia como cuando el presidente Duque. Entonces, igualmente en Chile está muy difícil la situación. En todos estos países la situación política y económica está también muy, muy severa. Entonces, estos venezolanos quieren ir a los Estados Unidos porque piensan, muchas veces engañados con esta idea del sueño americano y de los mismos coyotes que están inundando las redes sociales, poniendo que unas cifras muy económicas para poder viajar y después son mentiras, y un itinerario como si fueran de viaje de turismo cuando eso no es así. Muchos son engañados y dicen que no sabían, que bueno, que ellos lo vieron, que sus amigos, que su primo, que les dijeron que habían llegado bien, que no habían pasado nada, y bueno, y se encuentran en esta situación de pasando el Dairén, sea marítima, en forma marítima o terrestre, y han pasado, los cuentos y las historias que uno oye son realmente muy dolorosos. Ahora, si usted pudiera enviar un mensaje a los gobiernos de la región, qué hacer sobre este tema, y sobre todo en el marco de lo que estamos hablando, le doy un minuto, de este reinicio de negociaciones en México entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria, ¿qué les diría para, bueno, digamos, ayudar a estos venezolanos que se han quedado en el camino y muchos de ellos, como dice usted, sin nada? La escuchamos. Mira, el mensaje es que primero está la gente. Los políticos deben estar al servicio del lado de donde vengan, al servicio de las personas. Las personas están sufriendo y hay que ponerse de acuerdo, no solamente para los que se fueron migrantes, que ahora se encuentran en esta situación, sino para los que están en Venezuela. Y eso quiere decir que tienen que llegar a acuerdos realmente firmes y comprometidos, no solamente para unas elecciones libres y democráticas, sino para beneficiar a toda esta gente que está saliendo del país por la terrible crisis económica y política que existe. Embajadora María Teresa Romero, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Embajadora designada por el Gobierno interino por la Asamblea Nacional Legítima de 2015 en Guatemala, ofreciendo detalles acerca de las dimensiones de la crisis migratoria, insistimos, la más grande del planeta en este momento. Una nación como la nuestra, que no está en guerra, no ha sufrido una catástrofe natural, pero que ha expulsado a 7 millones de seres humanos. Gracias. Nosotros nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.